Bueno, hoy el tema aquí en la mañana, el tema va a ser lo que es la elección y la predestinación. Elección y predestinación es el tema en esta mañana que nos toca en Efesios. Un tema que es bastante conflictivo dentro de las iglesias cristianas y eso es lo que demuestra muchas veces la pecaminosidad de nosotros los seres humanos, porque el tema de lo que es la elección debería de ser un tema más bien y de la predestinación de gozo, de agradecimiento, ¿no? Sin embargo, las personas lo usan a veces pues simplemente como conflicto y para tratar de medir la justicia de Dios de acuerdo a la justicia humana. Pero bueno, dice la palabra del Señor en Efesios 1, versículo del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra, la cual ahora te pedimos, Dios eterno, que por medio de tu Santo Espíritu nos ministre, Señor, que prepare nuestros corazones, prepara los terrenos, tanto de los que estamos aquí presentes como los que van a estar escuchando, Señor, este mensaje después por medio de la grabación, Dios eterno. Glorifícate, Señor, que tu palabra cumple el propósito por la cual tú la has enviado, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como dije, el tema hoy es la elección y la predestinación. Vemos como en el último mensaje que yo traje era acerca de lo que eran las bendiciones espirituales. Vemos que en el versículo 3 Pablo comienza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El tema anterior fue lo que son las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales, hoy en día tenemos ese falso evangelio de la prosperidad que anda predicando de que ven a Cristo para que tengas dinero, ven a Cristo para que se arreglen tus problemas familiares, ven a Cristo para que te dé un carro nuevo, para que te dé la ciudadanía de Estados Unidos. Y aunque Cristo sí puede hacer todas estas cosas, y todas estas bendiciones cuando las recibimos obviamente son por la mano de Dios, pero la promesa que hay en el Evangelio no es material, sino es espiritual. Y aquí va a comenzar lo que son esas bendiciones espirituales. Muchas veces nosotros ni siquiera apreciamos lo que son esas bendiciones porque estamos tan apegados a las cosas terrenales. O sea, tenemos esa miopía espiritual. Miopía es que uno solamente ve lo que tiene de cerca. Y eso es lo que pasa, solamente miramos lo que tenemos alrededor y no podemos ver más allá. Pero y eso no nos permite apreciar lo que son verdaderamente estas bendiciones espirituales. Sin embargo, todo lo que tenemos aquí va a perecer un día. Todo lo que tenemos aquí, nosotros nos enfocamos en lo que tenemos material. Pero todas estas cosas son temporales. Hoy podemos tener una posición económica bien o más o menos, mañana podemos estar arruinados. Hoy podemos tener salud, una visita al médico nos dicen ya que tenemos una enfermedad mortal. Hoy podemos tener una casa, mañana no tenerla. Hoy podemos tener seres queridos y mañana ya no los tenemos. Eso es la realidad. O sea, todo, y a veces nos el afán con las cosas solamente de aquí y las preocupaciones que tenemos por las situaciones de aquí que no nos dejan ir y mirar más allá de lo que son las bendiciones espirituales.
En Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la vista en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. El apóstol Pablo podía decir en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo me he tenido que estar repitiendo esto últimamente, este pasaje, o sea, porque a veces le vienen a uno ciertas pruebas, ciertas tribulaciones, pero que también tenemos que entender que aún esas pruebas y tribulaciones, sin excusar a las personas que pueden actuar con maldad, no escapan la soberanía de Dios. O sea, Dios tiene un propósito en ello. Yo estoy leyendo ahora en Génesis, estoy leyendo en mis estudios personales como José, o sea, la vida de José. Es vendido por los hermanos, después que robó y todo, llevado a Egipto, pero la Biblia dice, y Jehová estaba con José. Y dice, wow, pero en ese momento seguro que uno no, si yo hubiese sido José, yo no veía a Jehová por ningún lado. O sea, a lo mejor el diablo sí, en el sentido de que mira lo que me han hecho, pero ver la mano de Dios. Después por pararse firme cuando la esposa de Potifar quiere tener relaciones con él, él le dice, ¿cómo voy a pecar yo contra mi amo y contra Dios de esta manera? ¿Y cuál es el resultado? Que la mujer lo acusa de abusar de ella y lo mete en preso. Y cuando lo mete en preso dice, y Jehová estaba con José. Yo estaba leyendo eso ayer y digo, wow. O sea, y Jehová, a veces uno lee eso tan superficialmente, pero piensen, o sea, estamos hablando de años y años, de azote tras azote, por hacer las cosas bien y lo que vienen es, humanamente hablando, cosas malas. Pero dice en medio de todo eso, y Jehová estaba con José. O sea, cuando él viene y le interpreta los sueños al copero y al panadero que están presos, él le dice al copero, cuando vuelvas con Faraón, acuérdate de mí, que estoy aquí injustamente preso. Y sale el copero, está con Faraón y se le olvida. Y pasan 2 años, pero Jehová estaba con José. O sea, la vida cristiana no es una vida, es una vida. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y muchas de esas tribulaciones pues van a venir a medida en que mientras más uno se envuelva con el Señor, más los mensajeros de Satanás van a atacar a uno por todas partes. Y a veces estas cosas pueden venir para probar dónde está verdaderamente nuestra fe y dónde está verdaderamente nuestro corazón. Sin excusar a los instrumentos, las personas, las causas secundarias que se utilicen para esas tribulaciones. Pero en fin, la causa primaria es Dios. Siempre tengamos eso presente. Y Dios utiliza muchas veces estas cosas para acercarnos más a Él. Así que estas son las bendiciones, como dice que Dios nos bendijo en pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces aquí entramos ya al tema de hoy. Según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera hecho. O sea, a ver, no fue que Dios creó el mundo perfecto, Satanás entró, engañó a la mujer, el hombre, pecaron y ahora Dios dijo, wow, me arruinaron el plan. Me arruinaron el plan, tengo que ir a un plan B ahora. No, nada de esto sorprendió a Dios. Antes del mundo ser creado, ya Dios tenía el plan de redención. Antes de Dios, del mundo ser creado, ya Dios tenía a Jesucristo apartado como el Cordero, que iba a dar la vida por su pueblo. Y vamos a ver más, antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía escrito en el libro de la vida los que iban a ser salvos, los escogidos. Como vamos a ver, dice, según nos escogió en Él. Y aquí yo siempre hago énfasis en Él, o sea, en Cristo. Esto no se trata en el protestantismo,
Esto no se trata en el catolicismo romano, esto no se trata en los bautistas, esto no se trata en los pentecostales o en los presbiterianos. Podemos ser todas estas cosas y no estar en Cristo. Es según nos escogió en Él, en Cristo. Y como hemos explicado, en Cristo, cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra la cual actúa en vosotros los creyentes. No, y yo estoy leyendo donde no es. Es segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ajá, ahora sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque el Señor, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Oiga bien, porque a veces dicen, no, es que Dios no escoge para salvación. Sí, deja aquí claro, de que desde el principio Dios os haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 2:13. Ajá. Así que vemos ahí que Él daba gracias porque Dios os haya escogido desde el principio. ¿Desde el principio para qué? Para salvación. Si vamos a Apocalipsis 17. Esto está muy claro. Esto hay que dejarlo claro. Esto de la elección no lo inventó Juan Calvino, ni los reformadores. Esto está claramente en la Biblia. O sea, y como dije, tiene que ser motivo más bien de regocijo. 17, Apocalipsis 17, versículo 8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir al del abismo, ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Oiga bien, ¿quiénes son los que van a ser engañados? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos. No estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está enseñando? Que antes de la fundación del mundo, Dios tenía el libro de la vida, donde ya Dios ha escrito los nombres de sus escogidos. Así que es un error, y yo no dudo, ¿cómo le digo? Yo no estoy poniendo aquí en duda el buen sentir de los hermanos, que cuando alguien se convierte dice, bueno, damos gloria a Dios porque el nombre de fulano ha sido escrito en el libro de la vida. Como si fuera en ese momento que se escribe. Pero de acuerdo a la Escritura, no, los nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo. Esto tiene que ser un motivo de gozo, en vez de uno ponerse a decir, pero entonces ¿por qué Dios escogió a uno y a otros no? O porque es que esto es para nosotros estar de rodillas agradeciendo a Dios. Si ustedes, los que estamos aquí, hemos creído, no fue por nada, no fue porque nosotros escogimos a Dios. Jesús les dijo a los apóstoles, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. O sea, nosotros hemos venido a Cristo porque Él nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo, Él escribió los nombres de los que iban a ser salvos. Hay personas que tienen problemas con esto, personas cristianas. Dicen, no, es que eso no sería justo. ¿Por qué Dios escoge a uno y a otros no? Dios no hace acepción de personas.
Y cierto, cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, a lo que se refiere es que Dios no escoge a nadie porque uno es más blanquito que el otro, porque uno tiene más dinero o el otro tiene menos dinero, o porque tiene preferencia con los de cierto país que por encima de los otros, o por lo que... A la hora de Dios escoger, Dios no hizo acepción de personas, escogió de todas clases de personas, de todos los estatus sociales, de toda la etnia. Él escogió un pueblo para sí. Eso significa que no hace acepción de personas. Eso no significa que Dios no escoja a uno y rechace a otro. Entre todos los caldeos que habían, gente pagana, Dios llamó a Abraham. Dios no llamó a los demás caldeos. No lo llamó porque vio nada bueno en él. O sea, de todas las naciones, Dios escogió la nación de Israel en el pasado. Se les reveló de una manera especial. Dios no se les reveló de la misma manera a los babilonios, ni a los filisteos, ni a los egipcios. Sin embargo, a la nación de Israel sí. Y como vamos a ver, no hay. Esto está claro, o sea, lo que es la elección incondicional. Y vemos que esta elección, y vamos a entrar ya mismito en Romanos 9 para profundizar más en esto. Pero está claro, o sea, Dios es soberano. Dios no comete, no hay injusticia. A ver, se comete injusticia cuando se le debe algo a alguien y no se le paga lo que se le debe. Por ejemplo, si el hermano Zapata y el hermano Ronald, los dos me hacen un trabajo a mí, yo les tengo que pagar a los dos. Pero yo decido pagarle a Ronald y no a Zapata, hay una injusticia. Porque Zapata trabajó, se merecía también un pago y yo no le pagué a él y yo decidí pagarle a Ronald. Eso es injusticia. Ahora, si ni Ronald ni Zapata, ninguno hace ningún trabajo para mí y yo decido llamar a Ronald y decirle, Ronald, te voy a dar el sueldo aquí de una semana de trabajo como que trabajaste para mí, y no le doy a Zapata, Zapata no puede decir que yo cometí injusticia. Porque yo no le debía dinero, yo no tenía que pagarle a ninguno de los dos. Me plació darle un dinero a Ronald. No hice injusticia con Zapata porque Zapata no trabajó por ese dinero, ni Ronald tampoco. Entonces, cuando traemos esto a la salvación, nadie merece la salvación. Nadie, todos merecemos la condenación. Entonces, si Dios en su soberanía escogió a alguno y pasó por alto a otros, no está cometiendo injusticia. No hay injusticia. Injusticia sería que todo el mundo mereciera una oportunidad de salvación y Dios entonces, debiéndole la salvación a todo el mundo, decidiría, no voy a escoger solamente a un grupo. Eso lo vemos claramente cuando dice el mismo Señor, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hay un llamado general. Yo no sé quién es escogido. Mi trabajo es predicar el evangelio a todo el mundo. Predicar el evangelio a todo el mundo. Los escogidos van a responder. Los que no son escogidos van a rechazar. Pero yo tengo que llamar a todos al arrepentimiento y a todos a poner la fe en Cristo. Una persona, uno puede hablarle de Cristo y seguir rechazando a Cristo. Yo no puedo decir que esa persona no es escogida porque mientras esté con vida aquí tiene oportunidad. Así que yo no sé, me debe seguir hablándole y seguir orando por esas personas y es el deber de nosotros. Pero esta enseñanza está muy clara. Entonces ya hemos visto que Dios escoge ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Nosotros hemos creído porque Dios escribió nuestros nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Eso es motivo para gloriarse. Y esa es una de las bendiciones espirituales que Pablo dice aquí, de las bendiciones espirituales que hemos tenido en Cristo. Hay otro pasaje que choca mucho, que los que niegan la elección no pueden explicar esto. Si vienen conmigo a el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, para que vean lo claro que está esto aquí. Dice el capítulo 4, versículo 11. Le voy a leer desde el 10. Cuando se quedó solo, o sea, Jesús, los que le rodeaban con los 12, le preguntaron sobre las parábolas y les decía, oiga bien,
a vosotros os es dado el misterio del reino de Dios. Pero a los que están afuera, todos se le presentan en parábolas. ¿Por qué? Para que por mucho que sigan mirando, vean, pero no perciban. Y por mucho que sigan escuchando, oigan, pero no entiendan, no sea que se convierta y se les perdone. ¿Qué más claro lo queremos ahí? Ahí está claro. O sea, está claro. O sea, ¿por qué les hablaba en parábola? Para que les cayera más juicio a esas personas y no se convirtieran. No, es que eso no, usted está malinterpretando. No, está ahí claro. Les dejo el pasaje, lo pueden mirar en todo su contexto. O sea, está claro. Dice nuestro amigo Juan Calvino, en este comentario que se lo recomiendo, Sermones sobre Efesios. Dice nuestro hermano Juan Calvino, dice, como si, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, como si dijera que debemos contemplar la diversidad que hay entre los hombres, para exaltar bien la gracia de Dios como es debido. Nosotros no podemos exaltar. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Nosotros no podemos verdaderamente apreciar el favor inmerecido de nuestra salvación sin entender lo que es la elección incondicional y la predestinación. O sea, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Puso nuestro nombre en el libro de la vida. No porque Él vio que Zapata o Ricky o Noemí vio algo bueno en ellos. No, porque así le plació. Solamente cuando entendemos esto, es que podemos entender lo malo que somos nosotros, el pecado que hay en nosotros, porque mientras nosotros entendemos que nosotros pudimos ser quienes escogieron a Dios y no Él a nosotros, que yo de mi libre albedrío fue quien decidí seguir a Cristo, es que no estoy consciente del pecado de uno. Es que el pecado de uno es tal, el corazón de uno es de piedra. Dice la Biblia, dice en Romanos, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No, pero es que yo siento que yo sí empecé a buscar a Dios. Sí, porque Dios empezó a trabajar en tu corazón primero. Y empezó a trabajar en tu corazón primero porque te escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto nada más debe de ser motivo de gloria, de alabanza. En vez de ser motivo de estar, no, es que a mí no me parece que eso es justo, como hay muchos. Y hasta se enojan. Hay quien dicen que esto es doctrina del diablo. En algunas de nuestras propias iglesias bautistas dicen que esta creencia es una doctrina del diablo. Señor, está ahí en Efesios 2. Y vamos a entrar ya mismo en Romanos 9. Pero déjenme terminar el comentario de Calvino sobre esto. Dice, porque el evangelio se predica a algunos y a los otros, que no saben lo que es, son totalmente excluidos de él, como si Dios hiciera llover en un barrio y que el otro quedara todo seco. Acerca de esto, si se preguntan por qué Dios se apiada de una parte y por qué deja y abandona la otra, no hay otra respuesta sino que le plujo así. Después el evangelio se predicará en un lugar, unos serán tocados en su corazón con una fe viva, los otros volverán como vinieron sin aprovechar nada, o bien se endurecen contra Dios y muestran una rebelión que anteriormente estaba oculta. ¿Se acordaba que en la iglesia siempre yo predicaba? Mientras yo estoy predicando esta palabra, unos corazones están siendo ablandados y otros corazones están siendo endurecidos. O sea, yo veía personas, los veía claramente cuando yo empezaba a predicar acerca del autoexamen, acerca del autoengaño, de que nos examinemos, de que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Yo veía personas salirse para afuera. Y se iban para afuera para hablar, o se iban para el baño para hablar. No les interesaba escuchar eso. O sea, es la triste realidad. Otras personas fueron transformadas, otras personas crecieron, más otros fueron más endurecidos. Y eso es lo que dice, o sea, la palabra de Dios siempre va a ser su cometido. La palabra de Dios siempre va a ser su cometido. A unos los va a ir ablandando, a otros los va a ir endureciendo.
nosotros no podemos ver los corazones. Así que yo no puedo decir, fulanita se está endureciendo y sutanito se está ablandando. No, yo no veo los corazones. A lo mejor es al revés de como yo lo estoy percibiendo. A lo mejor el que parece que está respondiendo se está endureciendo y el que parece estar renuente es en el que Dios está obrando y está ablandando. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro amigo Calvino, dice, ¿de dónde viene tal diversidad? Es porque Dios se dirige a unos por su Espíritu Santo y a otros los deja en esta corrupción que tienen por naturaleza. He aquí pues en que la bondad de Dios tiene mayor brillo para nosotros. Esto nos sirve, entender esta doctrina nos ayuda a nosotros verdaderamente a apreciar más el amor de Dios. Apreciar más el amor de Dios. Brilla más para nosotros. Es porque si el Evangelio nos es predicado, ya tenemos como una señal de que Dios ha tenido piedad de nosotros, que nos ama y que nos llama y convida a Él. El hecho de que cada uno aquí hemos escuchado el Evangelio ya está mostrando una piedad de Dios. Hay personas que nacen y mueren y nunca escuchan el Evangelio. Y nacen para morir y perderse. O sea, que nosotros tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, sea por el medio que sea, ya es un motivo de darle gracias. Y si hemos creído, todavía más aún. O sea que a veces nosotros estimamos en tan poco estas cosas. ¿Por qué? Porque es que nos aferramos con nuestra miopía espiritual a ver solamente lo que tenemos presente. Lo que tenemos presente, todito es temporal. Esta vida es temporal. La Biblia dice que es como una sombra. O sea, hoy estamos aquí, mañana no. Es una realidad. Por eso dice que hay más sabiduría en el velorio, porque uno mira al que está ahí y uno dice, este es el fin de todos nosotros. Hoy está fulano ahí, pero mañana soy yo. Hoy nosotros lloramos seres queridos, mañana nos van a llorar a nosotros. La cuestión es dónde vamos a pasar la eternidad. Eso es una realidad para todos. Dice, pero además cuando recibimos de corazón y con afecto, dice, he aquí pues en que la bondad de Dios tiene mayor brillo para nosotros. Es porque si el Evangelio nos es predicado, ya tenemos como una señal de que Dios ha tenido piedad de nosotros, que nos ama y que nos llama y convida a Él. Pero además cuando recibimos de corazón y con afecto la doctrina que nos es predicada, he aquí aún una señal más especial por la que nos damos cuenta de que Dios quiere sernos Padre y que nos ha adoptado como sus hijos. San Pablo, pues, no sin razón dice en este pasaje que somos bendecidos por Dios, como anteriormente nos había elegido, porque no hemos venido a Él, no lo hemos buscado, sino que es necesario que lo dicho por el profeta Isaías sea cumplido en todos, que Dios sea manifestado a aquellos que no preguntaban por Él, y que aquellos que estaban bien lejos lo han visto cercano y les ha dicho, he aquí, aunque me hayas despreciado, no obstante me digno a venir a vosotros porque procuro vuestra salvación. Dice también más adelante, he aquí pues lo que podríamos pensar según nuestra fantasía, que no hay otra distinción de los hombres que Dios tenga para amar a unos y odiar a otros, sino por cuanto uno es digno de ello y que lo ha merecido. Sin embargo, pensamos también que en nuestro sentido no hay más que vanidad y que no hay que medir a Dios por nuestra medida, y que es una pretensión enorme cuando queremos imponer una ley a Dios de manera que no le sea lícito hacer sino lo que nosotros concebimos y nos parece justo. Se trata aquí de adorar los secretos de Dios que nos son incomprensibles. O sea, cuando queremos, y esto es lo que hacen muchos, es que a mí no me parece que sería justo. Si Dios escoge a uno y a otros no me parece que sería justo. Estamos midiendo a Dios de acuerdo a nuestro sentido de justicia humana. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora,
¿Dónde queda todavía más claro esto de la elección incondicional? Vamos a ver si nos da tiempo a cubrirlo. Vengan conmigo al famoso Romanos 9. Y vamos a ver todo el capítulo porque aquí queda claro, no un versículo aislado, sino el capítulo completo deja claro lo que es la elección de Dios. Y les voy a leer desde el versículo 1 para tenerlo todo en contexto. No quiero que nadie que me está escuchando diga, no, pero es que está sacando el contexto, ahí está hablando de Israel. Vamos a leerlo todo en contexto. Pablo dice, verdad digo, capítulo Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, maldito, apartado de Cristo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí Pablo comienza sintiendo un dolor profundo. ¿Por qué? Porque la mayoría, él termina hablando de los beneficios de lo que es la salvación en Cristo en el capítulo 8. Habla de que ni lo alto ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, ¿qué es lo próximo? Que alguien pensará, ok, pero entonces, ¿por qué la mayoría de los judíos han rechazado el evangelio? Y Pablo dice que él tiene un continuo dolor y eso debe de ser la actitud de nosotros por nuestros seres queridos, amistades que no conocen a Cristo. Seguir orando y con continuo dolor, porque si parten de este mundo sin Cristo, les espera lo peor. Lo peor, o sea, y si de verdad nosotros creemos esto, no queremos que ningún ser querido y familiar vaya para ahí. Personas padecen de depresión. Me escribió alguien el otro día que no quería seguir viviendo de un país de Europa. No, de un país de Europa. Y tengo que hablar con él. Pero yo le dije, mira, cuidado, no vayas a hacer, por nada se te ocurra quitarte la vida porque vas a salir de Guatemala para Guatapeor. Si padeces de depresión aquí tú te podrás tomar una pastilla, te podrás tomar algún trago, te podrás meter cualquier cosa y aliviarte por el momento de esa depresión. Pero en el infierno no. En el infierno va a estar más consciente que nunca, donde es el lloro y el rugir de dientes. Y una depresión continua, un dolor continuo. Y ahí no va a haber Valium, ahí no va a haber marihuana, ahí no va a haber ron, ahí no va a haber whisky, ahí no va a haber aguardiente, ahí no va a haber tequila que te calme. O sea, eso va a ser por los siglos de los siglos. Entonces nosotros de verdad, a veces tenemos seres queridos que sabemos que no sirven a Cristo, que van a perdido y a veces lo tomamos pues, bueno, como simplemente no pensar. Cierto que nosotros no podemos convertir a nadie. Tampoco podemos estar machaca encima de las personas que llegue el momento que ya no quieren ni estar con uno porque siempre les va a caer uno con lo mismo. Pero debemos de sentir dolor y seguir orando por ellos. Y eso era como se sentía Pablo en cuanto a su nación, en cuanto a los judíos. En cuanto a los judíos, lo que son sus hermanos según la carne, él dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, como nación la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Acuérdese, todo esto viene por los judíos. El culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Mire, si usted quiere un pasaje que prueba claramente que Jesucristo es Dios, está aquí. Míralo ahí claro. Dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Hay gente que dice, no, en ninguna parte de la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Ahí está claro. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí es que entonces viene Pablo y dice, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, porque alguien pensará, bueno, pero entonces, si la mayoría de los judíos rechazan a Cristo, es porque falló la palabra de Dios. Falló. Y Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. Pero alguien dirá, pero es que ellos son el pueblo escogido. Es que las promesas fueron hechas a ellos. ¿Por qué no se han cumplido? ¿Verdad?
Y aquí que Pablo entonces pasa a explicar lo que es la elección. Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Alguien dirá, no, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que no son israelitas? Bueno, son israelitas de acuerdo a la carne, a la sangre, pero no son israelitas de acuerdo a Dios, al verdadero Israel de Dios que es espiritual. Y los israelitas o los judíos, si no están en Cristo, no son partícipes de esa promesa y no son pueblo de Dios. Hoy en día hay personas que creen que el Estado sionista de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y no son. Ese Israel no es el Israel de Dios, como vamos a ver más adelante. O sea, Pablo lo deja claramente aquí. Dicho sea de paso, ahora mismo, sin salirme del tema, pero van más de 18,000 los muertos en esto del ataque a Gaza. O sea, una cosa es defenderse, del cual tienen derecho, y otra cosa es la masacre que están llevando más de 18,000 muertos, en su mayoría civiles, y la mitad de esos niños. Y eso aquí casi no lo están hablando. O sea, cuando era Rusia, Putin está matando gente en Ucrania y todo esto, hay que sancionarlo, hay que esto, pero aquí no se está diciendo. Y lo triste es que hay cristianos apoyando esto. Que dicen, no, sí, porque Israel es el pueblo de Dios, que sigan ahí con esos árabes impíos, esos musulmanes. Pues déjenme decirles que un árabe que viene a Cristo es pueblo de Dios, y un israelita que no está en Cristo no es pueblo de Dios y no pertenece al Israel de Dios, bíblicamente hablando. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Oiga bien que claro está aquí. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Pablo empieza entonces a ir hacia atrás y dice, ok, la promesa fue hecha a Abraham. Pero es que no todos los que descienden de Abraham son hijos. Y él dice, y pone el ejemplo, sino en Isaac. O sea, Ismael fue rechazado. Los dos eran descendientes de Abraham, pero Ismael fue rechazado y vino por Isaac. Ahora, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos, oiga bien, según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes de Abraham. Según la promesa, no son simplemente los descendientes de sangre. Y él sigue probando más. Ya probó que aunque ambos eran descendientes, tanto Isaac como Ismael, Dios escogió a Isaac, no simplemente a los dos por ser hijos de Abraham. Ahora él dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca fue la esposa de Isaac, concibió de Isaac nuestro padre, y aquí es que vamos, versículo 11, márquenlo, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Oiga bien, antes que nacieran, y no porque vio nada bueno, solamente basta leer la vida de Jacob para saber que por bueno no fue que lo escogieron. No fue porque vio nada bueno, sino para él llevar a cabo la elección. Entonces nos está diciendo Pablo, primero, la promesa viene por Abraham, pero no por toda la descendencia de Abraham, porque está claro que de Ismael, Isaac desechó a Ismael y escogió a Isaac. Y ahora de los dos hijos de Isaac, desecha a Esaú y escoge a Jacob. Soberanamente, dice, no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Y hay quien dice, no, pero es que ahí se refiere a naciones. En el contexto original que él está citando, sí está hablando de la nación, pero aquí Pablo lo está hablando ya a nivel de individuo, y vamos a ver. Y dice,
Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos cuando uno habla de la elección? Cuando hablamos con otros hermanos de nosotros acerca de la elección incondicional, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Eso no es justo? Pues Pablo se adelanta. Pablo se adelanta a lo que él sabe que le van a decir. Y mira si Pablo sabe lo que él está hablando. Que pues diremos que hay injusticia en Dios. Es que eso es lo primero. Cuando uno explica la elección incondicional, lo primero que la gente dice, no, es que eso no es justo. Dios no sería justo si escoge a uno. Pues mira, Pablo se adelanta porque ya Pablo sabe cómo es el corazón humano y cómo va a responder. Y Pablo dice que pues diremos que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo no trata de excusar a Dios. Pablo no se echó para atrás. Pablo no dijo, no, es que ustedes me han malentendido. No, él dice, no. Que hay injusticia en Dios de ninguna manera. Es más, vamos más allá. Él dice, tengo misericordia del que tenga misericordia. O sea, tengo misericordia del que me dé la gana. Punto, se acabó. En palabras de pueblo. Es lo que está diciendo. Así, y me compadeceré del que yo me compadezco. O sea, de quien él decide compadecerse, porque Dios no está obligado a compadecerse por todo el mundo o a tener misericordia de todo el mundo. Entonces vemos aquí que la misericordia de Dios es selectiva. Eso choca a nuestra mente, a nuestra justicia humana, eso choca. Pero es lo que está diciendo aquí claramente. Me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora vamos todavía más allá para que vea que Pablo todavía sigue empujando más la cosa. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero mi hermano, vemos lo claro que está esto aquí. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Sino de Dios, a quien Dios le extiende su misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora dice, Dios para mostrar su papel, Dios levantó a Faraón. Faraón, el rey de Egipto, Dios lo cuidó, Dios fue quien lo puso en el poder porque tenía un propósito. Igual que no hay un gobernador, no hay un presidente hoy en la tierra que no haya sido puesto con Dios, por Dios. Y Dios tiene un propósito, puede ser castigar a esa nación, puede ser el motivo que sea, pero Dios siempre tiene un propósito. Y aquí la Biblia nos está diciendo que Dios levantó a Faraón. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para mostrar su poder. ¿Cómo? Mire cómo sigue diciendo. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18. Márquenlo en su Biblia, por favor. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermano, ¿qué más claro lo queremos? De quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué es lo próximo que va a decir? No. Alguien me estará viendo y dirá, no, hermano Ricky, usted está explicando eso mal. Usted está explicando eso mal, usted está entendiendo mal eso, porque entonces, de ser así, entonces el faraón era una víctima de Dios. En ese caso, Faraón era una víctima de Dios. O sea, porque ¿qué podía hacer Faraón? De hecho, tuve una conversación, una discusión con uno de la iglesia anterior por eso mismo, porque él me dice que si yo cometo pecado, pues no soy responsable porque ya Dios lo determinó así. Entonces tú no puedes, ahora mismo si yo caigo en adulterio, en fornicación, uno de los líderes, o llamados líderes de los que tuvieron que ver ahí con salir yo de la iglesia, cree esto. Eso es fatalismo. O sea, yo no puedo, ahora mismo yo salgo, cometo un adulterio, pues bueno, pues estuvo mal. Pero Noemí, tienes que entenderme que yo no podía hacer nada porque es que Dios lo predestinó desde la fundación del mundo. O sea, es lo que están diciendo, es lo que la conclusión que llegan algunos.
pues yo no me podía resistir. Si Dios lo escribió así desde antes de la fundación del mundo, pues ¿cómo podía yo resistir eso si eso estuvo en el decreto de Dios? Hay gente que se va en este extremo. Entonces, ¿por qué Dios me va a culpar de lo que Él escribió? Y es lo que se pudiera decir de Faraón. Entonces, ¿por qué Dios castiga a Faraón si Dios mismo lo levantó para ese propósito y Faraón hizo el propósito de Dios? Y mire lo que sigue diciendo. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Ve cómo, y aquí vemos algo de lo que es un buen maestro. El buen maestro no evade. Pablo se adelanta a lo que él sabe que le van a decir. O sea, Pablo, si es la cosa así como tú lo estás diciendo, entonces ¿cómo Dios puede inculpar a alguien? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Pues me dirás, ¿por qué pues inculpa? Pues ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Y qué es lo que dice Pablo? No, ustedes me han malentendido. ¿O trató Pablo de tirarle la toalla a Dios y tratar de excusarlo? No, mira cómo Pablo responde. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, miren qué claro está esto. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora miren bien, aquí hay que prestar atención. Aquí está diciendo que hay una masa. Y de esa masa, quien decide el futuro de cada vaso no es el vaso, es el alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios. Y cuando habla de vasos de honra y vasos de deshonra, se está refiriendo a los vasos que de honra son los que son utilizados en la cocina para comer, en la mesa, y los que son usados como palanganas que se usaban antes y cosas así para hacer las necesidades. O sea, a eso es lo que está comparando. Por eso se le llama unos vasos de deshonra y vasos de honra. ¿Y quién es quien decide el uso de quién es quien decide lo que va a hacer cada uno? No son los vasos, es el alfarero. Es el alfarero. O sea, vemos aquí claramente, nuevamente, lo claro que es la elección. Y como hay personas que insisten, tristemente creyentes, hermanos, tanto bautistas como pentecostales, que insisten en seguir rechazando esta enseñanza que está clara, simplemente porque no se adapta al sentido de justicia de ellos. Ahora, esto no quita la culpa, como vamos a ver, esto no quita la responsabilidad. Y aquí es donde vemos que la elección incondicional no quita, y la soberanía de Dios no quita la responsabilidad humana. El hombre sigue siendo responsable. Y alguien dirá, bueno, pero ¿por qué? Pero si el hombre está siempre, fue lo que Dios... ¿Por qué? Porque el hombre peca no porque entiende cuál es el decreto de Dios. El hombre peca por su perverso corazón. Cuando los hermanos de José vendieron a José, ellos sin saber estaban llevando a cabo el plan soberano de Dios. Pero eso no lo sabían ellos. ¿Por qué lo vendieron ellos? Por envidia y por celo. Entonces, ¿por qué son culpables? Por envidioso y por celoso, no por llevar a cabo el plan de Dios. Judas, Jesucristo dijo, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor lo hubiese sido ese hombre no haber nacido. Oye, que estaba ya decretado por Dios que Judas lo iba a entregar. Pero Judas es completamente responsable porque eso no lo sabía Judas. Judas lo hizo por perverso. Entonces, por eso es que el hombre es completamente responsable ante Dios. Completamente responsable. Ninguno de nosotros aquí sabemos cuáles son los planes soberanos de Dios. Lo que tenemos es la ley escrita de Dios. La ley escrita de Dios. Y esa es la que tenemos que guiarnos y obedecerla. Y cuando no la obedecemos, lo hacemos por la perversidad de nuestros corazones. Nadie puede decir, bueno, es que no lo obedecí porque Dios decretó que yo no lo obedeciera. No. O sea, eso está claro. Ahora, mire cómo sigue diciendo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pues de acuerdo a muchos de nuestros queridos hermanos, pues Dios no tiene esa potestad porque sería injusto. O sea, ¿podemos creer eso? De acuerdo a muchos, Dios sería injusto.
Y dice, versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de la misericordia que Él preparó de antemano. Nuevamente, de antemano, desde antes de la fundación del mundo, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, aquí vemos claramente, yo creo que esto deja sin lugar a duda claramente lo que es la elección de Dios. Dios está diciendo que de esa nación de Israel, había un verdadero, no todos los israelitas son Israel. No todos los judíos son judíos de acuerdo para Dios. O sea, a los judíos de su tiempo, Jesucristo le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, hablándole a las iglesias, les dice, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. O sea, así es como lo vemos, así es como Dios ve los israelitas y los judíos que no están en Cristo. No se puede ser pueblo de Dios si no se está en Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y gentil. Es en Cristo. Así que, mis hermanos, vemos aquí claramente cómo vemos claro lo que es la elección incondicional. Dios es soberano. Dios es soberano. Si nosotros hemos creído, no es porque somos mejores que nadie. Hemos creído porque Dios tuvo misericordia, porque nos escogió. ¿Por qué? Eso no lo sabemos. Obviamente podemos asegurar dos cosas. No es porque vio nada bueno en nosotros. No es porque vio nada bueno en nosotros. No fue porque vio que nosotros lo íbamos a buscar. Hay gente que dice, bueno, ok, te acepto que Dios escoge, pero Dios escoge porque es que Dios mira el futuro y Dios vio que fulanito en tal fecha, en un momento dado de su vida, iba a responder el evangelio. Entonces Dios dijo, ok, Zapata, al libro de la vida, porque estoy mirando que en el año 1900 tal, Zapata 1990 y pico, va a recibirme, ¿no? En ese caso, entonces, la elección de Dios está basada en la elección de Zapata. Como Dios vio que Zapata iba a escoger a Dios, entonces Dios lo escoge. Eso va completamente contrario. Mi hermano, esto, y lo vamos a dejar aquí. Pero esta doctrina, obviamente primera parte, elección y predestinación, primera parte, la segunda parte, el año que viene con el favor de Dios. Pero, sí, porque estamos ya a fin de año. Obviamente, mis hermanos, o sea, esto en vez de ser motivo de polémica, en vez de ser motivo de polémica, en vez de estar peleando y diciendo que eso es injusto, debería de ser motivo de agradecimiento. La doctrina de la elección no es fatalismo, es una doctrina que es para adorar verdaderamente a Dios, para darle gracias verdaderamente a Dios. Volviendo otra vez al libro de Efesios, volviendo nuevamente al libro de Efesios, al versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La cosa no se queda en que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Nadie puede vivir una vida al nivel de ser una completa santidad y no tener una mancha de pecado. Eso viene primeramente por la posición. Cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya cuando Dios nos mira, no nos mira de acuerdo a nosotros, sino a lo que Cristo ha hecho. Nos mira santos, completamente apartados y sin mancha. No hay acusación sobre nosotros. Pero en la práctica estamos llamados a vivir también así. Entonces no es solamente en posición,
pero que en la práctica estamos llamados a vivir una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí vemos claramente la predestinación. ¿Qué significa predestinación? Trazar el camino. Lo primero es que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Cuando una persona se convierte, no es en ese momento que se escribe el nombre en el libro de la vida. Tenemos que aclarar, nadie nace salvo, los escogidos no nacen salvos. Los escogidos, como vamos a ver más adelante, antes de venir a Cristo, somos hijos de ira, igual que los demás. Y estábamos bajo la potestad del enemigo. Nadie nace salvo. Alguien dirá, bueno, entonces si ya fue escogido, se va a salvar como quiera, ¿para qué predicarle? Ese es otro de los puntos que a veces las personas presentan. ¿Por qué predicarle? Porque el medio que Dios escogió para que los escogidos sean salvos es la predicación del Evangelio. Entonces, el Dios que escoge el fin, escoge los medios para llegar a ese fin. Y Dios escoge para salvación a un grupo de personas, pero escoge que el medio para que esas personas sean salvos es que se ore por ellos, es que se le predique el Evangelio, es que escuchen el Evangelio. Entonces no podemos, aclaro, esto no es fatalismo. Hay personas que lo entienden como fatalismo. No, esto no es fatalismo. Dios escoge el fin y Dios escoge los medios para llegar al fin. Dios escoge, pero Dios escoge que el medio para que esos escogidos vengan a ser salvos, que nacen desde antes de la fundación del mundo, están sus nombres escritos en el libro de la vida, pero no nacen salvos, nacen hijos de ira igual que los demás, hasta en el momento en que Dios, al ellos escuchar la palabra, Dios regenera sus corazones y vienen a ser salvos. Esto debe de ser nuevamente motivos de alabanza, motivos de dar gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que motivó a Dios? El amor. Habiéndonos predestinados en amor para ser adoptados. Porque no éramos hijos por naturaleza, tenemos que ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. No es por medio de las buenas obras, no es por medio de ser tal religión, es por medio de Jesucristo. Según que el puro afecto de su voluntad. ¿Qué motivó a Dios? El puro afecto de su voluntad. Ahí está. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, o sea, de su favor inmerecido. Amén. Así que lo vamos a dejar aquí la semana, bueno, en el próximo mensaje vamos a continuar la segunda parte de lo que es la elección y la predestinación. Pero como vemos, esto no debe de ser motivo de estarnos peleando entre nosotros los cristianos. Esto no lo inventó Juan Calvino. Esto está claramente en la Escritura. Es una enseñanza muy clara en la Escritura. Entonces, en vez de nosotros estar debatiendo, lo que tenemos que hacer es dar gracias a Dios, aceptarlo, no querer adaptar a Dios a nuestro sentido de justicia. Por último, tal vez alguien que está viendo este video dice, bueno, ahora, ¿y cómo sé yo si soy escogido? ¿Cómo sé yo si soy escogido? A lo mejor yo quisiera ir a Dios, pero ahora no sé si soy escogido, y si no soy escogido, pues me va a rechazar. Pues déjame decirte, Jesucristo dice, el que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. Así que ven a Cristo, porque nadie sabe quién es escogido o no. Los escogidos se van a conocer por el fruto. Entonces, si tú que estás escuchando no sabes si eres escogido o no, simplemente ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Simplemente reconoce que eres un pecador, ven a Él arrepentido, dile en tus propias palabras, sálvame, quiero ser salvo, ayúdame a creer, como le dijo aquel padre que le dijo al Señor, ayúdame a creer. Y pon tu confianza completamente en Jesucristo. Nadie sabe quién es salvo, o sea, nadie sabe quién es escogido o no. Por eso es mi deber predicarle a todo el que escucha, ven a Cristo en arrepentimiento y fe.
puedes rechazar esta doctrina, aún así ser escogido. O sea, esto no es, porque otras de las acusaciones, entonces ustedes son solamente los escogidos, los calvinistas, fuera. No. Para ser salvo y ser escogido, o sea, a ver, para ser salvo es poner la fe en Cristo, no es creer en la elección o no. Es una verdad bíblica y por eso la enseñamos. Pero esto no salva ni pierde a nadie. Así que entonces, oramos y concluimos este mensaje. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje. Tu palabra ha sido enviada. Ahora, Señor, rogamos que tú des el crecimiento de esa semilla en los terrenos que has caído. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos y a cada día estar más agradecidos, Señor, de esta gracia que has tenido con nosotros, de habernos escogido antes de la fundación del mundo, no por ningún mérito en nosotros, sino por el puro afecto de tu voluntad, por pura gracia. Ayúdanos, Señor, a apreciar esto cada día más. En Cristo Jesús. Amén. Amén.